Hoy, 31 de marzo, en horas de la tarde, se le dieron las gracias al mensajero de la empresa, al señor Panza Floja, quien venía trabajando en la misma desde el 1 de agosto del año antepasado, devengando un sueldo inicial de 2.900, habiendo tenido aumentos de 100 quetzales el 1 de enero del año pasado y el 1 de enero de este año. También trabajó 93 horas extras en el mes de enero, 50 horas extras en el mes de febrero y 20 en el mes de marzo. Calcular indemnización. Si analizamos el ajuste, podremos darnos cuenta que nuestra empresa ha despedido a un empleado, al cual deberá pagarle indemnización. Para esto es muy importante que te quedes hasta el final del video y prestes mucha atención, porque este asiento por lo regular al principio tiene su grado de dificultad al realizarlo. Vámonos al cálculo de la indemnización. Para la obtención de esta, se deben de tomar en cuenta el sueldo ordinario, las comisiones si tuviera y horas extras. De primero vamos a determinar cuánto tiempo trabajó el señor Panza Floja en la empresa. Para esto vamos a tomar los días de cada mes. Comenzó a trabajar el 1 de agosto del año antepasado. Nos dirigimos al calendario y nos colocamos en el mes de agosto y vamos a contar los días hasta el 31 de diciembre. Sumando todos los días de estos meses, obtenemos un importe de 153 días, que será el total de días que trabajó el señor Panza Floja el año antepasado. Ahora vamos a obtener los días que trabajó el año pasado, el cual lo trabajó completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Al sumar todos los días del año, obtenemos un importe de 365 días, que será el total de los que trabajó el señor Panza Floja el año pasado. Como siguiente obtendremos los días que trabajó el presente año Panza Floja. Fue despedido hoy 31 de marzo. Ahora haremos lo siguiente, vamos a sumar los días desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo que fue despedido. Realizando la suma de estos meses obtenemos un importe total de 90, que es el total de días que trabajó el señor Panza Floja este año. Como siguiente vamos a obtener el total de días que trabajó el señor Panza Floja en la empresa. Para esto lo único que vamos a hacer es sumar los días que trabajó el año antepasado, 153, más los 365 que trabajó el año pasado, más los 90 días que trabajó este año. Obtenemos un total de 108 días trabajados, que serán el total de días que trabajó nuestro empleado en la empresa. Recuerda que si quieres algún contacto más directo conmigo me puedes escribir por Instagram. Abajo en la descripción o en el primer comentario te voy a dejar mi Instagram directo para que puedas ir allá y seguirme. Como segundo paso, vamos a calcular el sueldo extraordinario, que se conoce comúnmente como horas extras. Para esto vamos a tomar el sueldo que viene devengando el empleado actualmente, que son 3.100 quetzales. Si te preguntas cómo obtuvimos este dato, recordemos que él empezó a trabajar el año antepasado, ganando un sueldo inicial de 2.900. Luego el año pasado tuvo un aumento de 100 y este año otro aumento de 100. Sumando estos últimos tres importes obtenemos 3.100, que es el sueldo que el señor Panza Floja está devengando actualmente. Este año en el mes de enero él realizó 93 horas extras. Para calcular el importe que se le paga hacemos lo siguiente. Tomamos el sueldo actual, los 3.100, a este lo dividimos en 360, lo multiplicamos por las horas extras que trabajó en enero de este año, que son 93. Realizando este procedimiento obtenemos un importe de 1.801.88, que es el importe que le corresponde por haber trabajado horas extras en el mes de enero del presente año. En febrero también realizó 50 horas extras. El procedimiento a realizar es el mismo. Tomamos el sueldo actual, los 3.100, este lo dividimos en 360, luego lo multiplicamos por las horas extras que trabajó en el mes de febrero de este año, que son 50. Realizando este procedimiento tenemos un importe de 978.75, que es el importe que le corresponde por horas extras en el mes de febrero del presente año. El señor Panza Floja también trabajó este mes de marzo 20 horas extras. Realizamos el mismo procedimiento, tomamos el sueldo actual, lo dividimos en 360, luego lo multiplicamos por 20, que son las horas extras que trabajó en el mes de marzo. Realizando este procedimiento obtenemos un valor de 387.50, el cual es el importe que le corresponde por trabajar horas extras en el mes de marzo. Si observaste el procedimiento para calcular el pago de la hora extra, lo dividimos en 360. Este factor de 160 lo obtenemos multiplicando los 30 días del mes por 8 horas diarias de trabajo, dividido entre 1.5, que equivale al valor de la hora extra. Esta se paga 50% más de hora ordinaria. Entonces podemos definir así: el 1 pertenece a la hora ordinaria y el 0.5 equivale para obtener el valor de la hora extra. Comprendiendo eso, ahora como siguiente vamos a establecer lo ganado en los últimos 6 meses. El señor Panza Floja tiene un sueldo actual de 3.100 que pertenecen al mes de marzo.
Lo que haremos es establecer lo que este señor viene ganando 6 meses atrás. En el mes de marzo, un sueldo ordinario de 3.100 y un sueldo extraordinario de 387.50, que son las horas extras. Luego el mes anterior devengó un sueldo de 3.100 y un sueldo extraordinario de 968.75. En enero un sueldo ordinario de 3.100 y un sueldo extraordinario de 1.801.88. En diciembre un sueldo ordinario de 3.000. En noviembre y octubre de igual forma un sueldo de 3.000. Si observas en el cuadro, al final lo que realizamos es sumar tanto el sueldo ordinario como el sueldo extraordinario, al cual comúnmente se le conoce como horas extras. Al realizar este procedimiento, obtenemos un total de sueldo ordinario de 18.300 y un total de sueldo extraordinario de 3.158.13. Como tercer paso, para obtener la indemnización, sumaremos los dos importes obtenidos anteriormente, 18.300 más 3.158.13, obtenemos un valor de 21.458.13. Esto lo dividimos entre 6 meses. Obtenemos un resultado final de 3.576.36, que es el promedio que el señor Panzafloja ha ganado por mes. Como para el cálculo de la indemnización se debe de tomar en cuenta el aguinaldo y bono 14, haremos lo siguiente. Tomamos el promedio obtenido anteriormente, los 3.576.36. Este lo vamos a dividir entre 6, que es la sexta parte del aguinaldo y el bono 14, que le corresponde al trabajador según los artículos 9 del decreto 76-78, ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado, y cuarto del decreto 42-92, ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bono 14, ambos decretos del Congreso de la República. Al realizar dicho procedimiento tenemos un importe de 596.06, que será el bono 14 y aguinaldo. Luego se suma el promedio de lo ganado en los últimos 6 meses, 3.576.36, más el promedio del aguinaldo y bono 14, 596.06, y obtenemos 4.172.42. Esta cantidad es la que le corresponde de indemnización por cada año trabajado. Como siguiente realizamos una regla de 3. Si por 365 días trabajados le corresponde 4.172.42 de indemnización, en 608 días que trabajó en la empresa, ¿cuánto le corresponderá? Para esto multiplicamos en diagonal los 608 días, que son los días que trabajó el señor Panzafloja en la empresa, los vamos a multiplicar por 4.172.42, que es el importe de indemnización que le corresponde por cada año trabajado, y luego lo dividimos entre 365 días. Realizando este procedimiento obtenemos un valor de 6.950.22, el cual es el valor total de la indemnización que le corresponde. Para la estructura de nuestro asiento vamos a utilizar nuestro cuadernillo de 2 columnas. En el debe registramos la cuenta prestaciones laborales administración y en el haber prestaciones laborales por pagar. Luego escribimos el importe final que obtuvimos, 6.950.22 en ambas cuentas. Finalmente subrayamos: mi nombre es Walter, espero me haya dado a comprender. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes escribirle en la caja de comentarios. Estaré al pendiente.